Ay, profe, qué pena de pronto por el ruido, sino que apenas voy para mi casa. Ah, ya, Que no se te decía que preocupes. apenas estaba empezando, apenas iban el... Vale. Y en el desarrollo de los ejercicios, ¿cuál es el que más se les ha dificultado? ¿Qué dificultades tienen? Nadie me contesta. Profe, yo lo más difícil es el video. Ya, vale, perfecto. Bueno, entonces voy a compartir pantalla para dar inicio al CIPAS. Bueno, profe, gracias. Entonces me avisan si se ve. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, este es el CIPAS número 2 de la unidad uno, tarea 2, titulada Aritmético Analítica. Yo soy José Villarreal Escayón, ¿vale? Y para la agenda de la sesión vamos a dar las orientaciones generales para el foro de discusión de la tarea 2, recordar cuáles son los temas que se dan en esta unidad de aritmético analítico y vamos a hacer la realización de los algunos ejemplos de la tarea 2 que no son similares, que no son los mismos, perdón, pero son similares y el procedimiento es el mismo, ¿no? El que se debe hacer. Entonces, recordar que la tarea inició el 5 de septiembre y que finaliza el 26 de septiembre, que es una actividad individual que vale 100 puntos dentro del curso, que se debe entregar un único archivo en Word en el entorno de la evaluación y este archivo debe estar nombrado de la manera que ustedes ven aquí. Tarea 2 guión bajo, primer apellido y su primer nombre, ¿vale? Y el informe debe contener pues todas las partes que tiene el anexo, que ustedes ya los tienen, que es la portada, la introducción, el desarrollo de los ejercicios, un video explicativo y las referencias bibliográficas. ¿Listo? Entonces, en cada uno de los foros ustedes van a encontrar los pasos metodológicos que deben seguir para el desarrollo de la guía. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es compartir la tabla número uno en el foro, indicando el nombre y el último dígito del documento. Después descargamos la guía de actividades y los documentos anexos para el que se encuentran en el entorno del aprendizaje. Tenemos que leer los documentos de consulta que nos indican la guía de actividades y después desarrollar los 4 ejercicios de la guía. Debemos participar en el foro con avances del desarrollo. ¿Se han participado en los foros o no? Con los avances. Y Yo en ese último temáticas no he aportado nada, profe. No he vale, participado. no se olviden de participar, ¿vale? Finalmente, se va a elaborar un video explicativo de uno de los puntos del ejercicio. ¿Listo? Y finalmente debemos organizar el documento como se indica en el anexo 2 y entregarlo por el entorno de evaluación antes del 26 de junio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone la guía? Entonces, la guía propone 4 ejercicios. El primero está contextualizado en los sistemas de enumeración, el segundo en proporcionalidad y el tercero en sistemas de medida. Y finalmente se hace un video y cada uno de los estudiantes elige uno de los numerales de los ejercicios desarrollados y elabora el video, ¿vale? Entonces recordar que las personas que tienen el mismo dígito, que lo comparten en el foro, y si son los mismos dígitos, la persona que lo pone después tiene que hacer la tabla opcional, ¿vale? Entonces ahí en el foro ustedes se dan cuenta quién participa primero
y si por alguna razón coinciden con el mismo número, pues tendrían que hacer la tabla, desarrollar la tabla opcional. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el ejercicio, el primer ejercicio que son los sistemas de numeración y para ello debemos utilizar un concepto que se llama el mínimo común múltiplo, ¿vale? Y nosotros vamos en este caso a realizar esta operación. ¿Listo? En la guía de actividades nosotros tenemos otro otro ejercicio que permítanme, voy a ver la guía. Un momento. Listo. Aquí ya la voy. Regálenme un minuto. A ver. Espérenme un momento, porfa. Yo creo que es esta. A ver. Esta es. Entonces miren la guía de actividades, ¿no? Del primer ejercicio de sistemas de numeración. En este caso es otro, si nosotros vemos, es otro ejercicio, pero se utiliza el mismo procedimiento, ¿vale? Recuerden que en las guías de actividades, siempre que antes de hacer el ejercicio hay una introducción, que ustedes la ven aquí, conceptual de a lo que se refiere esta guía y el desarrollo de los puntos. Y siempre, por eso el primer paso es descargar la guía y después leerla. Miren que siempre nos dan referencias bibliográficas que están en el entorno de evaluación. Entonces, aquí en este caso, nos dice que para desarrollar este primer ejercicio, tenemos que consultar estas dos referencias bibliográficas, ¿no? De Román y Hernández, y nos proporciona los números de página donde podemos profundizar mm, el desarrollo, los conceptos para el desarrollo de la guía. ¿Listo? Después en este ejercicio vamos a ver cómo representar las desigualdades en intervalos y en rectas reales y cómo vamos a utilizar las propiedades de los exponentes y la potenciación y radicales para resolución del ejercicio que ustedes ven en pantalla. ¿Listo? Entonces voy a empezar con el primer ejercicio. Em, entonces, lo primero que nosotros hacemos, como está aquí, es reemplazar la n por mi último dígito de mi cédula, que ya lo había compartido previamente en el foro, ¿no? En el foro de discusión. Y voy a hacer énfasis en este ejercicio porque les cuento que en los avances que he recibido de los foros que he retroalimentado, estoy viendo que hay muchos errores justamente en este primer ejercicio, para mi sorpresa, porque creo que es mucho más fácil que los otros. Y los otros casi no tienen errores. Y el error que están cometiendo la mayoría de los estudiantes es que no se acuerdan las leyes para la suma de fraccionarios y la multiplicación de fraccionarios y división de fraccionarios. Entonces están haciendo, digamos que las cosas, el desarrollo de estos ejercicios mal. Y recuerden que estas leyes las vimos en la anterior unidad, en la introducción, ¿vale?
Entonces hay que tener en cuenta dos cosas para el desarrollo de este ejercicio, que hay un numerador y hay un denominador, ¿vale? Miren que es una división que tiene un numerador y un denominador. Y dentro del numerador, que es este, ¿no? Dentro del numerador, pues tengo otra serie de, de operaciones que yo debo resolver antes de resolver toda mi división. Entonces, siempre voy a empezar de lo más pequeño a lo más grande, ¿vale? Y lo primero que nosotros hacemos es resolver mi numerador, que es donde yo voy a utilizar el concepto de mínimo común múltiplo, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo en mi numerador? Pues tengo 11 cuartos más 6 cuartos por 21 sextos. Entonces, miren que mi lado derecho, perdón, mi lado izquierdo está resuelto. No hay que hacerle más nada, ¿no? Y mi lado derecho, miren que yo tengo una multiplicación, que es 6 cuartos por 21 sextos. Entonces, miren que mucho de los errores que yo miro en los avances es que primero están sumando estas dos partes como si fuese una multiplicación. Entonces, acuérdense que para sumar, yo tengo que sumar en multiplicar en cruz, ¿no? Numerador por denominador y multiplicar los denominadores. Ojo con eso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es resolver la multiplicación. ¿Cómo se resuelve la Profe, multiplicación? una pregunta. Dime, dime. Profe, porque yo vi los tutoriales anteriores y dicen que se empieza primero multiplicando antes de sumar, ¿cierto? Sí. Pero entonces, entonces ahí empieza primero sumando. O sea, los primeras fraccionarias se están sumando, pero en mi ejercicio está primero multiplicando. De igual manera empiezo multiplicando. No, mira que es el mismo, vamos a ver, es el mismo ejercicio, es el mismo patrón. Tú tienes un lado en el que solo tienes tu fraccionario y en el otro lado tienes la multiplicación. En este caso de acá, miremos la guía. Mira la guía. En este caso es al lado contrario. Entonces, el lado derecho es el que tiene la multiplicación y el lado izquierdo está solo. Por lo tanto, yo comienzo multiplicando por este lado. ¿Listo? Antes de hacer la suma. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Vale. Entonces, perfecto. Y vamos aquí. Entonces, ¿cómo hago yo para multiplicar dos fraccionarios? Es lo más sencillo, ¿verdad? Multiplico numerador con numerador, ¿sí o no? Y denominador con denominador. Entonces, tengo este resultado de aquí. 6 por 21, 126. Y 6 por 4, 24. Entonces tengo 11 cuartos más 126 sobre 24. ¿Qué es lo que me están haciendo los estudiantes? Me están esta suma la están resolviendo como si fuese una multiplicación. Y ahí están en el error. ¿Listo? Entonces, para yo poder resolver esta suma que yo veo aquí de dos fraccionarios, me dice la guía, ojo, tú es verdad que la puedes desarrollar eh, directamente, pero tenemos que utilizar el concepto de mínimo común múltiplo, ¿vale? Para poder simplificar las operaciones. Entonces, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Pues es un número, ¿no? Que es múltiplo de 24 y del 4 y el 24. Y hay muchos múltiplos comunes entre el 4 y 24. Es decir, son números que dividen
a los dos, ¿no? De forma exacta, o sea, no pueden dar decimales. Y para la constitución del mínimo común múltiplo nos dice que es muy necesario recordar el concepto de los números primos. Entonces, alguien que me diga qué es un número primo, por favor, mientras yo voy viendo el chat a ver si hay alguien más. ¿Qué es un número primo? ¿Quién me dice? Me están dejando solito. ¿Nadie? Son números pares. No. Un número natural, algo así. Sí, es un Profe, número. son números natural mayor que uno, que tiene únicamente dos divisores, como creo que es el 2, el 3, el 5, el 7, el 10, Exactamente, creo. No exactamente. estoy Entonces segura. son los números primos, son los números aquellos que solo se pueden dividir entre el mismo número, ¿vale? Y el uno para que nos dé un número entero. Entonces, como lo decía la compañera, los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, creo que el 11, el 13, etcétera, ¿no? Hay muchos otros números primos. Entonces, miren el concepto. Si yo divido 2 por su mismo número, me da 2 entre 2, me da uno, o 2 entre uno, pues me da 2, ¿vale? Pero el 3, si yo divido el 3 entre 2, me va a dar un número decimal, ¿no? Con decimales, no me va a dar un número entero. Entonces, si yo divido 3 entre 2, va a dar 1.5, si lo divido entre 4 me va a dar 1.1 y así sucesivamente. Entonces, el 3 solo es divisible como número entero por su mismo número, 3, y por el uno. Entonces, estos son los números primos, ¿vale? Entonces me dice, ojo, tienes que utilizar el concepto después de haber hecho mi multiplicación para hacer esta suma del numerador, ¿no? Tienes que utilizar el mínimo común múltiplo. Entonces lo que yo hago es traer mi número 4 y traer mi número 24 para saber cuál es mi mínimo común múltiplo. ¿Y qué me dice el mínimo común múltiplo? Recuerden esta palabra, mínimo. ¿Listo? Me dice, empieza a utilizar aquellos números primos del menor al mayor, en el cual, al hacer una división, yo pueda obtener números enteros, ¿vale? Tanto del 4 como del 24. ¿Listo? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Perfecto. ¿Y cómo es el mínimo? Siempre comienzo por el 2. Entonces voy a poner aquí mi número 2. Entonces voy a empezar a dividir. 4 dividido entre 2 me da 2. Y 24 dividido entre 2 me da 12. Entonces, este es el resultado que obtengo de la división. Vuelve la misma regla, la misma norma. Tengo que tener un número primo que me divida estos dos exactamente, ¿vale? Y empiezo con el mínimo que es 2. ¿Es divisible? Sí, ¿vale? 2 dividido entre 2 es 1 y 2 dividido entre 12 es 6. Cuando yo ya llego a 1, me dice, oh, ya acabaste con este número. Sigue con el otro número hasta que, hasta que te dé 1. ¿Listo? Cuando a mí me dé 1, significa que ya debo parar.
Entonces, sigo con el 6. ¿Qué número primo de estos que tengo aquí, empezando por el menor, me da un número entero? Vuelvo y cojo el 2. 2 dividido entre 6 me da 3. En este caso del 3, ¿será que puedo tomar el 2 para dividirlo? No da. ¿Por qué no da? Tocaría pues. 3 dividido 2. Porque si yo pongo aquí el 2, miren que a mí me da 1.5. Por lo tanto, estoy incumpliendo en mi regla, ¿verdad? Por lo tanto, no puedo coger el 2, a pesar de que es un número primo. Entonces sigo con el otro número primo que tengo después del 2, en este caso es el 3. Aquí no voy a tener problema porque me va a dar 1. Y he acabado. ¿Listo? Porque ya tengo 1. ¿Cómo hago para encontrar entonces el mínimo común múltiplo de 4 y 24? Multiplico los números primos que he utilizado. Entonces, en este caso, esto va a ser igual a 2 por 2 por 2 por 3. Y esto me va a dar igual a 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. ¿Listo? Este es mi mínimo común múltiplo. ¿Entendido? ¿Cómo Sí, señor. encontramos el mínimo común múltiplo? Vale. No ha ingresado nadie más. Perfecto. Entonces ahora sí, ya encontré mi mínimo común múltiplo. Es 24. ¿Cómo hago para resolver pluma esta fracción? 11 cuartos, ¿sí o no? Más 126 sobre 24. Si mi mínimo común múltiplo que encontré es igual a 24. ¿Listo? ¿Cómo hago? Ya les voy a enseñar. Es supremamente fácil. Entonces, lo que voy a hacer es dividir mi mínimo común múltiplo, ¿vale? Por mis denominadores y multiplicarlo por mis numeradores, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago? Entonces hago, miren aquí, 24 dividido entre 4, ¿cuánto es? 6. Bien, o sea, 24 dividido entre 4 me da 6. ¿Listo? Y este 6 lo voy a multiplicar por el numerador, en este caso, por 11. 6 por 11, ¿cuánto me da? 66. Perfecto. Y este es el número que voy a poner aquí arriba, 66. Ahora vamos con el segundo. ¿Listo? Entonces, 24 dividido entre 24 y 1 por 126. 126. Perfecto. 126. Y obviamente el denominador va a ser 24. ¿Listo? Y esto me va a dar, por favor, alguien que me ayude, 66 más 126. 192. 192 sobre 24. ¿Listo? Ya he resuelto mi primera parte. Esta y esta.
que es la misma, ¿vale? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Listo, entonces puedo continuar, ¿vale? ¿Qué me falta resolver entonces del ejercicio? Entonces miren que aquí en las diapositivas está lo mismo que les he explicado, ¿no? Miren, ¿qué nos falta? Ya resolví el numerador, voy a resolver el denominador, ¿vale? En este caso, el denominador es 11 quintos dividido entre 12 cuartos. ¿Qué tengo? Ojo, que aquí también se están equivocando bastante. ¿Qué tengo que hacer para solucionar una división entre fraccionarios? ¿Quién me dice? Profe, ¿puede repetir la pregunta? El que se Sí. debe dividir en X. ¿Debe qué? Se divide en X. 11 por 4. Se divide. Y 5 por 12. Se multiplica en cruz, ¿vale? Para poder encontrar mi división. En este caso, miren que mi numerador va a ser 11 por 4 y mi denominador va a ser 5 por 12. 11 cuartos sobre 5 por 12. Y esto me va a dar 44 sobre 60. ¿Vale? ¿Entendido? Sí, sería. Por lo tanto, miren que esto ya desarrollé esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces voy a tener 192 sobre 24, que es lo que me dio, dividido entre 44 sobre 60, ¿vale? ¿Y cómo resuelvo ya finalmente esta gran división? Entonces me dice que cuando yo tengo una división de dos fraccionarios, utilizo la ley de la oreja. ¿Qué me dice? El numerador lo voy a multiplicar por el denominador y denominador con numerador. Entonces miren la forma de la oreja. Entonces esto va a ser igual, mírenlo aquí, 192, que es lo mismo que tengo arriba. Esto va a ser 192 por 60, 24 por 44 me va a dar 11.520 sobre 1056 y simplificándolo me va a llevar a 120 sobre 11 y ahí ya resolvería mi punto, mi ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Profe, ¿de dónde salió el 120 sobre los? ¿Cómo se simplifica? Mire, ese simplificación, ustedes para simplificar, eso tienen que, eso es como una, eh, es mucha práctica, ¿vale? Pero uno siempre simplifica teniendo en cuenta el último número. Entonces, en este caso es 0 y 6, ¿vale? Entonces, tengo que empezar a encontrar números que me dividan tanto el numerador por el denominador de forma igual. Es decir, que obtenga números enteros. En este caso, como 0 y 6 es 0 y 6, yo puedo utilizar el 2 porque es un número par, ¿vale? Entonces yo
Esto lo divido entre 2. ¿Alguien que me ayude? ¿Cuánto es 11.520 dividido entre 2? 5.760. 5.760 y 1.056 dividido entre 2. 528. 528. Entonces miren que aquí el 0 y tengo números pares, así que puedo seguir simplificándolo entre 2. ¿Quién me dice cuánto es la mitad de 5.760? 2.880. 2.880. Y abajo, 528. 264. Entonces miren que puedo seguir Se va haciendo. simplificando entre el 2 y así sucesivamente. Siempre tengo que utilizar el mismo número arriba y el mismo número abajo, ¿no? Y nos damos cuenta que lo puedo dividir entre el 2, entre el 3, entre el 4, entre el 5, por mi último dígito, ¿no? Si son pares o impares. Y voy encontrando hasta poderlo simplificar. Cuando me dice ya no puede simplificar más, en este caso, porque miren que 11. para simplificar el 11, No es par. el único número que puedo dividir en 11 es 11, ¿vale? Y el 120 dividido entre 11 no me va a dar un número entero. Entonces no podría simplificar más. ¿Listo? No siempre son números pares, ¿no? Porque si tengo múltiplos del 5 también puedo, miren, si yo tendría Pues tiene 575. que ser que se dejen dividir por el mismo número A. Exacto, porque Siempre. en este caso tengo 575 dividido entre 30. Miren que el único número que lo simplifica los dos es el 5. ¿Listo? Porque aquí siempre acaba con 5 y aquí con 0. Entonces yo puedo siempre y cuando puedo dividirlos entre los dos y que me den números enteros. ¿Listo? Cuando yo ya no puedo hacer eso, pues simplemente ya dejo de simplificar. ¿Preguntas? Gracias. Perfecto. Entonces, ¿puedo pasar al siguiente ejercicio? Voy a tomar el silencio como un sí. ¿Listo? En este ejercicio me dicen que debo representar un intervalo, en este caso, que es, lo reemplazo la n por 1, que es menos 11,12, que esto va a ser igual a menos 11, 12 sobre 6, lo resuelvo y esto me va a dar 2, ¿vale? Y en la guía me dice que debo representar un intervalo de menos 2n, raíz de 144. Entonces, aquí lo primero que debemos hacer después de reemplazar la n es encontrar la raíz cuadrada de 144 para poder resolverlo de la misma forma que les voy a explicar aquí. ¿Listo? Entonces, miren qué me dice. Tengo un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Es un rango, ¿vale? Y un rango que me dice que yo tengo una línea real, mi línea real, ¿vale? ¿Y qué es lo que me dice la línea real? ¿Qué es lo que me dice estos dos números? Ojo, tienes un rango y un rango siempre tiene un número mínimo y un número máximo.
En este caso, el número mínimo es el -11, ¿vale? Y mi número máximo es el 2, ¿no? Entonces me dice, tú puedes, eso es lo que me denota es, tú puedes escoger cualquier número que, se, que esté entre -11 y 2, cualquiera. ¿Cuáles son los números que están entre -11 y 2? Pues el -10, el -9, el -8, el -7, el -6, 0, 0.5, 1, 1.5 y 2. No puedes escoger más números, porque este es el rango en el que tú vas a trabajar. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos saber. Lo segundo que debemos saber es, estos números están precedidos ¿por qué? Por un paréntesis o por un corchete, ¿vale? ¿Y qué significa que estén precedidos por un paréntesis o por un corchete? ¿Listo? Lo que me dice es, los paréntesis me van a denotar siempre lo que llamamos en la representación de los intervalos, que es que mi intervalo va a ser abierto. Simplemente eso. Y que los corchetes van a ser cerrados. ¿Y qué es lo que me quiere decir? Si un intervalo es abierto, me dice, acuérdate del rango, ¿no? Entonces estamos en un rango entre -11 y 2. Entonces yo puedo escoger cualquier número entre -11 y 2. Pero si yo tengo, en este caso, un paréntesis, me dice, ojo, tú puedes coger cualquier número de ese rango menos el único número que no puedo coger, en este caso, es el -11. Eso es lo que me denota este paréntesis. Y esto se llama abierto. ¿Listo? Y por el contrario, si yo tengo un corchete, como lo tengo aquí, me dice, ojo, si tengo el corchete, esto se va a llamar cerrado. ¿Listo? Y esto lo que me quiere decir es, entonces ya me dijo aquí, tú puedes escoger cualquier número del -11 al 2 de este rango, menos el 11 porque es abierto. Pero como este es cerrado por el corchete, me dice, sí, tú puedes escoger cualquier número menor a 2, incluido el 2. Eso es lo que me dice. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo dos paréntesis, esto me dice que yo tengo un intervalo abierto. Entonces, ¿qué pasaría si en vez del corchete hubiese otro paréntesis? ¿Qué me diría él? ¿Qué es lo que yo tengo que interpretar? Que también es abierto. Exactamente, que es En vez abierto y del que por lo paréntesis, tanto, ¿cogería el 2 o no cogería el 2? si es un paréntesis y es abierto, sí se cogería. No se cogería. Sí. No se cogería. Y si es un corchete, sí se coge. Exactamente. Y cuando yo tengo dos corchetes, es cerrado, ¿vale? Ujú. Y cuando yo tengo, en este caso, como tengo un paréntesis y un corchete, voy a decir que esto es un intervalo Semiabierto. semiabierto. ¿Listo? Y si yo tengo, por el contrario, un corchete y un paréntesis, lo voy a llamar semicerrado. Semicerrado. ¿Listo? Entonces me voy a devolver a la anterior diapositiva. Entonces miren que tengo mi notación, mi forma de hacer intervalos, ¿no? Un mínimo y un máximo. Entonces me dice,
lo que les venían contando. Si son dos paréntesis es intervalo abierto, si son dos corchetes es un intervalo cerrado, si es abierto y cerrado, semiabierto, y si es cerrado y abierto es semicerrado. Si es, perdón, corchete y paréntesis es semicerrado. Y me dice que estos intervalos se pueden mostrar también como una desigualdad. Entonces me dice, ojo, si tú tienes, perdón, si tú tienes esta forma de intervalo, tu desigualdad la puedes representar de esta forma. Si la tienes cerrado, la puedes hacer de esta forma y como nosotros la tenemos de esta forma, nuestra desigualdad va a quedar así. ¿Listo? Entonces miren aquí, perdón, descartar. No hay nadie más entró. Listo. Entonces miren, miren que yo tengo mi desigualdad, ¿no? Entonces todos los números menores X, esto es lo que me dice es X puede ser cualquier número entre el rango -11 y 12. Entonces me dice, puedo escoger todos los números de X que sean mayores que -11 y todos los números en X que sean menores o iguales que 2. ¿Listo? Así represento. Y esto lo puedo representar, esta desigualdad, en una gráfica, en una recta real. Entonces, la primera forma es hacer una recta y poner el paréntesis y el corchete según como lo tengo acá. ¿Listo? Y la segunda forma es utilizando los puntos, ¿vale? Entonces, en este caso, miren que el paréntesis se representa como un círculo abierto, como un círculo, y el corchete como un punto cerrado, ¿listo? Con sombra. Entonces, ¿cómo ustedes van a hacer la gráfica para sus ejercicios? Tanto de esta forma como de esta forma, ¿listo? ¿Entendido alguna pregunta? Este es el tiempo para preguntar. No, profe, yo hasta el momento no tengo preguntas. Listo. Pues muy fáciles, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con la potenciación. ¿Listo? Si hay alguien que va a hablar. Entonces miren que aquí les he traído a colación el ejercicio que sí está en la guía de actividades, que es este que tenemos aquí. Entonces miren que aquí nosotros tenemos varias monomios o expresiones que nosotros debemos resolver. Entonces, ¿qué me dice? Primero, reemplazamos la n por nuestro número, en este caso, yo he escogido el 9, lo voy a reemplazar por el número 9, ¿vale? Y me dice, ojo, empieza a resolver paso por paso. Entonces, aquí yo ya lo puse todo, ¿listo? Entonces, el primer paso, la primera regla de la potencia, me dice que si yo tengo una base a una potencia negativa, para convertirla a positiva, yo tengo que dividir esa potencia entre el número 1 y ya puedo poner la potencia en positivo, ¿verdad? En este caso, miren que el 1 sobre 3 a la 9 es lo mismo que decir 3 a la -9. ¿Listo? Ese es el primer término. Me dicen, bueno, resuelve el segundo. El segundo, pues yo resuelvo 7 menos 19 más 8 menos 3 va a ser igual a -7
a la 2. Esto todavía no lo voy a resolver. ¿Listo? Voy a resolver, seguiríamos con este término, pero este lo voy a dejar de último. Seguiría con este de aquí. Entonces me dice que resuelva esto. Entonces, ustedes saben que cuando yo tengo una misma base y tengo una división y esta base está con diferentes exponentes, ¿qué tengo que hacer? Alguien que me diga, por favor. Entonces, dejo la misma base y resto los exponentes, ¿no? Entonces, dejo la misma base, miren cómo está aquí, y resto los exponentes, en este caso, 6 a la menos 4, y esto va a seguir elevado a la 2. Y ahora resuelvo mi raíz. Entonces, yo en el anterior CIPAS y en la web conferencia les explicaba que generalmente yo utilizo dos caminos, ¿listo? Que me van a dar lo mismo. Entonces me dice que yo tengo raíz de una raíz, ¿listo? 729, esta raíz cúbica de una raíz y esto elevado a la 2. Entonces lo primero que tengo que identificar es que cuando yo tengo una raíz que no tiene número, significa que esto está elevado a la 2. ¿Listo? Entonces lo primero que yo hago, por un lado, es resolver la parte interna de mi raíz. En este caso, va a ser raíz cúbica a la 2 de resolver esta primera raíz. Entonces resuelvo. ¿Cuál es la raíz cúbica de 729? ¿Cuál es la raíz cúbica de 729? Perdón, la raíz sí cúbica. No, perdón, la raíz cúbica no, la raíz de 2 de 729. ¿Cuál va a ser? Pues 27, ¿no? Porque 27 por 27 da 729. ¿Listo? Entonces sigo. Entonces me dice que cuando yo ya tengo una raíz, solo una raíz elevada al exponente, yo tengo que traer mi exponente aquí. ¿Listo? Y esto va a ser 27, va a ser raíz cúbica 27 de 729. ¿Listo? Entonces, y raíz cúbica de 729 me va a dar 9, ¿verdad? 9 por 9, 81 y 81 por 9, 729. La otra forma, si yo soy más ágil, miren que simplemente lo que hago es cancelar este 2 con mi raíz cúbica, con mi raíz al cuadrado, cuadrática, perdón. Entonces miren que ya me evito todos estos pasos si yo tengo, digamos, ese nivel y yo ya me sé la ley de la potenciación. Por otro lado, me dice que si no la quiero hacer de esta forma, puedo hacer, me dice que cuando tengo una raíz de una raíz, yo puedo multiplicar sus exponentes. Entonces yo tengo raíz sexta de 729, ¿vale? Al cubo, al cuadrado, perdón. ¿Listo? Estoy hoy con el cuadrado. Entonces, utilizando la ley de las potencias de las raíces, me dice que esto va a ser igual a 6, 729 a la 2. Y me dice que si yo, tanto mi potencia de mi raíz como la potencia del número son divisibles por el mismo número, en este caso por 2, yo puedo simplificarlas. Entonces, dividiendo entre 2, digo que esto es raíz cúbica
de 729 y esto me va a dar 9. ¿Entendido? Sí, profe, entendido. Vale, entonces resuelvo y lo que yo tengo es 1/3 más 49 menos 9 más 81. Entonces, recuerden que aquí tengo dos operaciones. Primero, mi lado izquierdo y mi lado derecho. Entonces, tengo que resolver mi lado derecho, que en este caso me va a dar 49 menos 9, son 40, más 81, 121, y hago la suma de fraccionarios. Entonces, en este caso, ustedes saben que si está un número solo es 1 por 1 más la multiplicación de esto sobre 19.683. ¿Listo? Y ahí acabaría mi ejercicio de potenciación. ¿Entendido? ¿Preguntas hasta aquí? Sin pena, uno por uno. ¿Todos entendido? Alguien que me diga sí, profe, por lo menos. Señor. Listo. Entonces voy a seguir con los ejercicios de proporcionalidad que son mucho más fáciles. ¿Listo? Entonces, miren que en la guía nos dice que, que hay un mapa y que ese mapa, ¿no? De 5, que en ese mapa 5 centímetros representan 294 metros, que ya estoy reemplazando la N, ¿no? Y que hay unos estudiantes que cogen el mapa y que quieren ir a un parque que se encuentra 29 centímetros del punto de encuentro. Entonces me dicen, ¿a qué distancia del punto del encuentro se encuentra este parque utilizando el mapa? Entonces, para esto voy a utilizar la ley de la proporcionalidad, ¿vale? ¿Y qué me dice la ley de la proporcionalidad? Que yo tengo que hacer una regla de 3 para poder encontrar lo que yo quiero, ¿vale? Que es mi incógnita. Y para esto voy a traer este ejercicio. Entonces miren que en este caso, bueno, ese es el porcentaje, este es porcentual, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces, alguien, por favor, ¿alguien está viendo la guía? Bueno, voy a hacerlo con los datos de aquí. ¿Listo? Me dice que 5 centímetros del mapa representan 294. ¿Listo? 294 metros y que yo necesito 29 centímetros. Entonces, me dice que 5 centímetros en un mapa me representan 294 centímetros, ¿vale? Metros, perdón. Y si yo tengo 29 centímetros, ¿no? ¿Cuántos, cuántos metros me representan 29 centímetros? Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es una simple regla de 3. Entonces me dice que X va a ser igual a 29 centímetros
por 294 metros sobre 5 centímetros. ¿Listo? Entonces miren que cancelo centímetros con centímetros y me va a dar el resultado final, que en este caso va a ser, si alguien me ayuda, 29 por 294 sobre 5, ¿cuánto va a ser? Alguien que me ayude, porfa. 29 por 294 Sí, dividido 5. sí, 53. exacto. Entonces van a ser 53, en este caso, metros, ¿no? No, no puede ser 53. Estás haciendo algo mal. Alguien que me rectifique. O solamente, o sea, 29 por 294. Sí. Primero multiplica el 29 por 294 y luego ese resultado lo divides entre 5. Que si Bueno, pones toda da la función, 8.526. exactamente. Eso es lo que nos da. 8.526 526. metros, ¿no? Eso nos da. Entonces nos dice que 29 centímetros del mapa me representan 8.526 metros en la vida real, ¿no? Eso es lo que me quiere decir. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Miren que es muy fácil, siempre tienen que hacer una regla de 3. Sigo, ¿vale? ¿Y ese resultado se divide por los 5 centímetros o no? A ver, ¿qué multiplicaste? O sea, hay 29 por... 20 29 por 294 y da Ah, 8.526. ya, yo Ahí la pensé, daríamos sobre 5. claro, Sí, ¿cierto? claro, yo pensé ya lo habías dividido. ¿Y cuánto da esto sobre 5? Daría 1.705,2. 1.705, exacto. Entonces, este es el resultado. 29 centímetros serían 1.705 metros. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ahora sí está claro. Bueno, sigo muchachos. Y el segundo ejercicio, ¿no? Es aún mucho más fácil. Entonces, miren, voy a utilizar este ejercicio de aquí. Miren que me dicen en la guía. En la guía me dice lo siguiente. Me dice que yo tengo una motocicleta que me costó en la actualidad tanto dinero. En este caso, si lo reemplazo por 9 sería 5.390.000 pesos, ¿no? Que la compré hace mucho tiempo, hace 2, 3, 4 años, ¿listo? Y que me dice que esa misma moto, ahora en la actualidad, en el 2022, ya no me cuesta 5.390.000, sino 8.690.000. Entonces me dicen que cuál fue el porcentaje de aumento del valor de la motocicleta. ¿Listo? Entonces, ejercicio es muy parecido al que tengo yo aquí. Entonces, miren que me dice que el salario mínimo en Colombia fue en el año 2015 fue de 644.350 y que ahora en la actualidad ya no es de 644.000, sino de 908.526. ¿Listo? Entonces, ¿cuál ha sido el porcentaje de aumento? Entonces, es muy fácil. Entonces, miren que para encontrar el valor de aumento, lo que tenemos que hacer es restar el valor final, que en este caso es 908.000, en nuestro caso de la moto, 8.920.000, creo que eran, menos el valor inicial. ¿Listo? Y este
resultado va a ser mi incremento. Eso es lo que me dice. Este va a ser mi incremento. En este caso van a ser 264.176. Pero como nos dice cuál es el porcentaje de aumento, entonces nosotros lo que hacemos es encontrar el porcentaje de ese número. Entonces me dice, si 644.350, que es el valor inicial, es el 100%, como lo tienen aquí, 264.176, ¿qué porcentaje sería? Entonces es la misma regla de 3. Entonces yo multiplico el 264 por 100 y lo divido entre el valor inicial. ¿Listo? Entonces, porcentualmente, esto va a ser valor inicial, miren, una fórmula directa, perdón, eh, esto es el incremento, ¿no? El valor del aumento por 100 sobre el valor inicial. Y así yo tengo que en este caso mi valor es mi incremento, o sea, el incremento del salario mínimo entre el 2015 y el 2022 ha sido del 40.9%. ¿Listo? ¿Entendido este ejercicio? Sí. Ambos son reglas de 3. Sí, reglas de 3. Ambas. Tiempo para duda, o si no sigo en el otro ejercicio. Bueno, vale, sigo entonces. Hoy no están tan participativos. Entonces me dice sistemas de medidas, conversión de unidades. Entonces miren que en esta diapositiva nos dice que yo tengo 19 kilómetros sobre hora y voy a pasar a metros, necesito pasarlo a metros sobre segundo. Entonces miren, esto es muy fácil también. Entonces yo tengo 19 kilómetros sobre hora, ¿vale? Y necesito pasarlos a metros sobre segundo. Entonces yo lo primero que tengo que fijarme para hacer conversión de unidades es saber que estos kilómetros los tengo que pasar a metros y estas horas a segundo. Y por lo tanto yo tengo que cancelar tanto los kilómetros como las horas. ¿Listo? Entonces miren que yo siempre que tengo... Uy, qué fea esa línea que se me fue ahí. Miren que cuando yo tengo un número, perdón, como me dicen que yo tengo que cancelar, para poder cancelar estos kilómetros, yo necesito que mis kilómetros estén abajo. Esa es la única forma de cancelar. Si yo pongo kilómetros arriba, no las voy a poder cancelar y es más, me va a dar kilómetro cuadrado, ¿vale? Entonces, y tengo que saberme la transformación de kilómetros a metros. Entonces, miren que un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿vale? Entonces, puedo cancelar kilómetros con kilómetros. Y si yo tengo horas abajo, para cancelarlas, las tengo que poner arriba. Entonces, una hora son 3600 segundos, ¿vale? Entonces puedo cancelar horas con horas. ¿Qué unidades me da? Metros y segundos, tal como me lo piden. Metros arriba y segundos abajo. Y esto me va a dar, obviamente, 19.000, ¿no? Metros sobre 3600 segundos
y esto me va a dar 5.27 metros sobre segundos. ¿Listo? Y así, miren qué hago con todos los ejercicios. Entonces aquí me dice que la rapidez de un pez es 1n,7. Reemplazo la n por un 0, como lo tengo aquí, y me dice que lo pasa en metros sobre segundo. Entonces hago lo mismo, 1 kilómetro son 1000 metros, 1 hora son 3600 segundos, 10.700 metros sobre 3600 segundos son 2.97. Lo mismo la rapidez de la mosca, ¿no? Me dice el mismo valor, 10, pásalo a metros, 10 kilómetros sobre hora, pasarlos a metros sobre segundo. En este caso, miren que me dicen que debo pasar 40 pies a 40 pies a centímetros y me dicen, ojo, un pie equivale a 30,48 centímetros. Entonces, si yo quiero pasar los pies a centímetros, entonces pongo mi pie como está aquí al lado de mi número, sé que lo tengo que dividir, ¿vale? Y un pie me equivale a 30,48 y ya tengo mi factor de conversión. ¿Listo? Y así para todos los numerales que yo tengo en el ejercicio 3. ¿De este ejercicio hay alguna pregunta o queda completamente entendido? Estamos bien. Perfecto. Y finalmente vamos a explicar las pautas que debo tener para la elaboración del video. Entonces, en la elaboración del video, que más o menos va a ser entre 7 y 10 minutos, si lo pueden hacer de menos, mucho mejor, siempre debe estar enfocado el rostro, ¿vale? Si no se enfoca el rostro, baja puntos. Y lo primero que debes hacer antes de iniciar el ejercicio es presentarte, tus nombres, tus apellidos, tu código y el grupo al que perteneces. Luego, bueno, muestras la pantalla, el tablero, si tienes tus diapositivas mostrando el ejercicio, ¿listo? Que elegiste. Y luego haces una explicación del ejercicio. ¿Qué debe tener esa explicación? Pues primero voy a leer el enunciado del ejercicio, los pasos que yo debo desarrollar para solucionarlo, el proceso y la respuesta. Es como algo muy similar a lo que yo he hecho con los ejercicios, ¿vale? Luego subir el video. Una vez que hayas hecho el video, lo descargas. Generalmente si usas el celular o si usas algún programa para grabarte en el computador, te lo baja en MP4 y todos tenemos correos institucionales. Con ese correo institucional puedo abrir un canal de YouTube donde subo ese video y cuando yo suba el video, este me va a generar un link, ¿no? Y ese link tiene que estar abierto a cualquier público. ¿Y qué es lo que voy a poner en el anexo? Una tabla donde va a estar tu nombre, el ejercicio que vas a sustentar, ¿vale? Y el enlace del video explicativo. Eso es lo que tienes que hacer para la elaboración del video. El ejercicio puede ser cualquiera de la guía, el que tú desees. ¿Listo? Es decir, cualquier ejercicio, no una tabla completa, ¿no? Puede ser el ejercicio uno o 2 o 3 de la tabla uno, el ejercicio uno y 2 de la tabla 2 o el ejercicio uno 2 3 o 4 de la tabla 3. ¿Listo? Y hay muchos programas que puedes para realizar el video, ¿no? Si, digamos, lo quieres hacer en el computador. Yo generalmente recomiendo el que utilizo para grabar mis IPAs, que es el OBS. Ustedes le ponen en Google OBS, se lo descargan y les graba
la pantalla con sonido. ¿Listo? Y si no hay más preguntas, ¿hay alguna pregunta acerca del video? No. Listo, chicos. Entonces, ¿hay alguna pregunta de para finalizar? Sí, Mariana, estás alzando la mano. No se vayan, chicos, porque espérense un momento, les comparto el link. No se vayan, que ustedes saben que por participar, listo, no se olviden de llenar la asistencia, que ya había alguien que se retiró. Mis queridos estudiantes, ¿alguna pregunta o ya damos por finalizado el CIPAS? No, profe, todo quedó súper claro. Vale, perfecto. Entonces, muchas gracias. Daniela, cuéntame. Daniela, dime, María Fernanda. Profesor, ¿cómo se llama la aplicación que usted recomienda para grabar el video? Porque estoy tratando con PowerPoint y no me deja. Miren, lo primero que deben hacer para grabar con PowerPoint es difícil grabar si ustedes no tienen licencia, si no tienen la licencia original. Entonces, ábranse una reunión de Meet, ¿vale? Ustedes mismos pueden, solo ustedes mismos para que se les mire el rostro y puedan compartir, como si estuvieran haciendo una presentación con alguien, compartir pantalla. Y se descargan, miren, este archivo, ya se los voy a mostrar. ¿Qué es lo que yo hago? Se descargan este programa que se llama OBS. ¿Listo? Ustedes le ponen OBS en Google y se lo descargan. Es gratuito, es un software que no tiene problemas de virus. Y aquí les va a dar una opción que se llama iniciar grabación. ¿Listo? Y ustedes hacen la grabación como si estuvieran presentándole a alguien más por el Meet y ya queda grabado. Su rostro queda grabado, si quieren hacer las diapositivas, todo lo que ustedes hagan en el computador. Esa es una opción. ¿Listo? Ahí quedó un poquito más claro, Dayana. Katherine, cuéntame. Sí, quedó claro. Pero entonces no es necesario subirla a YouTube. Claro, es totalmente necesario. Esta es una forma de grabar. O sea, yo de aquí, por ejemplo, acabo de grabar y esto se queda guardado el video en mi computador y ahorita lo subo al YouTube para yo poderles compartir la grabación del CIPAS. Ay, gracias. Gracias. ¿Listo? Mariana, me escribes al interno. Listo, chicos, entonces no se olviden de, eh, de llenar la